Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera charla del ciclo de tecnología que le hemos llamado Agentes de Inteligencia Artificial en la Profesión Contable. Y hoy vamos a explorar cómo estos agentes están transformando nuestra profesión, optimizando procesos, generando nuevas oportunidades. Esto lo vamos a ver porque hoy contamos con dos destacados oradores que compartirán sus experiencias, nos mostrarán todo un desarrollo y la visión que tienen sobre este tema. Están con nosotros el doctor Gabriel Vecchio y la doctora Alejandra Facal. Les cuento un poquito de ellos. Gabriel Vecchio es líder en Tax Transformation en KPMG Argentina, con más de 25 años de experiencia y está liderando todos los proyectos de automatización y desarrollos de herramientas tecnológicas tanto en el área fiscal como legal, colaborando con firmas nacionales e internacionales. Y la doctora Alejandra Facal, su coequiper, también está en Supervising Senior Tax Transformation en KPMG, también Argentina, y se especializa en la integración de soluciones digitales para optimizar todos los procesos, sean fiscales como automatización y transformación digital de los mercados locales e internacionales. Pero para dar una pequeña introducción, hoy nuestro coordinador, Rolando Matkovic, nos va a dar un acercamiento a estas herramientas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Rolando, es tuyo el aire. Gracias Andrea. Bueno, gracias a Gabriel y a Alejandro por acompañarnos el día de hoy. ¿Por qué es importante la charla que vamos a tener? Bueno, porque desde el 2022 que tuvo su aparición la ChatGPT como inteligencia y modelo de lenguaje, nos dimos cuenta de la importancia que tiene incorporar estas herramientas en nuestro trabajo diario. ¿Por qué? Porque nos facilita las tareas, nos hace más productivos, nos quita de encima esas tareas rutinarias, repetitivas y de poco valor agregado. Pero este año en particular han aparecido los agentes de inteligencia artificial, que tienen un potencial enorme, porque a diferencia de los modelos de lenguaje, donde nosotros tenemos que detallar concretamente las tareas que tienen que realizar y cómo hacerlo, estas nuevas inteligencias nos permite eh, darles el objetivo, ellos clasifican, razonan, arman todo un flujo de pensamiento y de proceso que nos posibilita hacer una inmensidad de tareas automatizadas en nuestro contexto laboral. Entonces, de ahí la importancia que tiene esta nueva herramienta y la verdad que yo creo que va a ser de alto impacto para nosotros lo que hoy nos van a mencionar. Así que no voy a demorar más eso. Adelante con la presentación y después haremos todo. Dale. Bueno, gracias Rolando, gracias Andrea, gracias por la invitación a participar en esta charla. Y como dijiste Rolando, tema de inteligencia artificial es el tema del momento en cuanto a charlas de tecnología en todo ámbito. Y no es menos, ya que es una de las tecnologías más disruptivas que tenemos en los últimos años, por no decirte la disruptiva. Y dentro de lo que es inteligencia artificial, lo que está acaparando toda la atención es el uso de agentes para automatizar procesos. Y justamente es el motivo de esta charla, ¿no? Mostrar y explicar cómo podemos usar estos agentes en nuestros procesos. Esto se utiliza en todo ámbito, pero a veces en lo que es la profesión contable, charlando con otros colegas, vemos que es difícil verlo o aterrizarlo a tierra, ¿no? Ver cómo se puede usar en el día a día. Y es el principal motivo de esta charla, ¿no? Darles ejemplos. Algunos de ellos quizá son más sofisticados de armar y están más alejados del alcance de la persona o aquel contador que no tenga esa formación técnica o esa capacidad técnica para armarlos, pero otros ejemplos sí los pueden armar con algunas de estas herramientas que hay hoy en día que trae ChatGPT. Entonces, este es un poco el contenido y al principio, obviamente, como debe haber mucho público que no sabe lo que es un agente, explicamos un poquito qué es lo que es un agente para que todos entendamos bien qué es del lado técnico y después mostramos estos ejemplos. Así que si les parece, arrancamos y bueno, le paso la palabra a Ale para que arranque ella con el tema de la explicación de agentes. Bueno, una de las frases que nos gusta mencionar en las diferentes charlas es el que no se actualiza, se amortiza.
Esto de los agentes nos hace recordar que debemos estar en actualización permanente para poder abordar estas nuevas temáticas que para los contadores, muchos contadores es ajena, pero de a poquito debemos incorporarla como propia para poder avanzar. Por otro lado, avancemos un poquito con las slides para ver cómo manejamos información hoy. ¿Cómo manejamos información hoy? Lo primero que debemos introducir son los inputs, que son los reportes, ya sea bajado de un sistema de gestión, otros reportes que elaboramos manualmente. Lo introducimos a un proceso que básicamente son todas las acciones que nosotros efectuamos, como abrir un archivo, limpiar información, enriquecer esa información, conciliar, armar algún output, ya sea una declaración jurada, un balance, un papel de trabajo, y ese output es nuestro resultado, ya sea en un reporte en TXT, en un Excel u otro formato. Luego, el desafío de toda esta nueva tecnología que se nos va incorporando a nuestra tarea diaria. ¿Cuál es el desafío? El desafío es digitalizar el know-how que nosotros tenemos como expertos, por ejemplo, en impuestos, en auditoría o alguna otra disciplina de las ciencias económicas. ¿Y para qué voy a digitalizar ese know-how? O sea, todo lo que yo tengo lo voy a traducir en reglas para acelerar procesos, poder delegar tareas complejas, quizás a colaboradores que son más inexpertos, y eso me va a permitir capacitar de manera más rápida a todo el equipo, ahorrando tiempos. ¿Y esto qué nos genera? Una diferencia en el valor agregado. Sin digitalización voy a tener mucha capacitación, mucho tiempo de ejecución y poco tiempo para el análisis, para generar valor agregado en nuestro trabajo. En cambio, con digitalización, vale decir con aplicación de tecnologías, esa capacitación la voy a tener un poco seteada en las herramientas, la ejecución va a ser mucho más rápida y voy a tener mucho más tiempo para analizar la información y generar valor agregado en nuestro trabajo, que es lo que realmente generamos a través de nuestro expertise y es lo que realmente debe valorar el cliente. Ahora vamos a ver un poquito qué son los agentes de IA. Los agentes de IA, en una definición formal, podemos decir que los agentes de IA son entidades de software que cumplen objetivos, planificando, percibiendo su entorno y tomando acciones. ¿Qué significa esto? Que un agente es como un LLM, por ejemplo, ChatGPT con superpoderes. Vale decir, tiene memoria, sabe conectarse a recursos externos, como ser una base de datos, un correo electrónico, alguna página web, entre otros, y va a ejecutar tareas concretas que nosotros le indiquemos. Y esto no nos va a permitir solo que nos responda, como nos pasa hoy en ChatGPT, sino que además va a actuar de forma autónoma o semiautónoma conforme la configuración que le demos a ella gente. Y esto es muy útil para la práctica profesional porque nos va a permitir optimizar tiempos en las tareas mucho más de lo que hoy ya tenemos con un simple RPA o a través de los chats o la especie de rack que nosotros tenemos, por ejemplo, en ChatGPT. Bueno, lo que vemos en esta gráfica es básicamente lo que comentaba recién. Por un lado, ¿cómo funcionan los agentes? Yo introduzco información a través de una base de datos, yo le digo dónde tiene que buscar la información, la inteligencia artificial va a procesar a través del modelo que yo elija, que va a ser como el cerebro de mi agente, luego va a ejecutar acciones para luego obtener el objetivo, que sería el output, o ya sea un archivo, el envío de mails o las acciones que yo les encomiende como objetivo final. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que nosotros resumimos en la slide anterior son los componentes de un agente, o sea, la percepción de información a través de una base de datos, por ejemplo, el procesamiento o decisión del agente de manera autónoma o semiautónoma para alcanzar un objetivo a través de determinadas acciones. Básicamente es ese el funcionamiento de un agente. Gabriel, ¿querés agregar algún ejemplo más? Creo que la mejor
definición o ejemplo que podemos dar de un agente es compararlo con una automatización estándar. Automatización tiene dos conceptos, que es un workflow y las diferentes tareas. Un agente también va a seguir un workflow, o sea, un proceso, y va a ir haciendo diferentes tareas. La diferencia sustancial entre una y otra, que es una automatización tradicional, sea un robot, un programa, yo le tengo que decir paso a paso qué es lo que tiene que hacer. Y todas las acciones que haga ese proceso va a estar predefinidas. Si yo no se las digo, va a fallar. En un agente no. En un agente toma sus propias definiciones para ver cómo hace ese proceso para llegar al objetivo que le estás dando. Creo que ese es un buen ejemplo para entender cómo funcionan los agentes, ¿no? Y el concepto de esto de que cómo es autónomo o semiautónomo. Bueno, ahora pasamos a los casos prácticos de la mano de Ok. Gabriel. Bueno, la idea en esta parte de la charla es mostrarle ejemplos de uso y cómo podemos aplicar estos agentes a nuestra profesión. Y este agente es bastante simpático, llamémoslo así, porque viene a resolver uno de los problemas que tenemos en la profesión, que es cuando se nos va un colaborador y viene otro, ayudarlo a capacitar y hacer esas tareas. Y un poco, no sé, Andrea, Rolando, si ustedes lo sufren, pero nosotros en el estudio lo sufrimos un montón cuando hay rotación, y traer a alguien nuevo al equipo, hay que estar muy arriba y capacitándolos. Y bueno, un poco la idea de este agente es ayudarnos en ese proceso. ¿Qué es lo que va a hacer este agente? Se llama asistente en el impuesto a las ganancias. Y lo que va a hacer este agente es un chat interactivo que lo que nos va a hacer es ayudarnos a liquidar el impuesto a la ganancia. Está pensado para el proceso de compliance en hacer las declaraciones juradas. Entonces lo que tenés es este chat de ayuda que te dice qué es lo que tenés que hacer en cada uno de los pasos. Es Así que bueno, fantástico, te diré, es lo voy fantástico. mostrando. Vamos a mostrar. Arrancamos. Lo que va a hacer es, este chat, es que tiene ya incorporado adentro de su conocimiento todo lo que sería la liquidación de ganancias, los pasos que tenés que hacer, qué documentación tenés que pedir, cuáles son los puntos de atención, y tiene muchos ejemplos para ir explicándote ajuste por ajuste que vos le pidas. Entonces, acá te dice, bueno, decime qué ajuste querés ver. Entonces, no sé, explícame. Perdón que me salí acá. Vamos de vuelta. Explícame honorarios al directorio. Entonces lo que va a hacer, bueno, lo escribí mal, explícame. Lo que va a hacer es ir a buscar a su base de conocimiento y ver el contenido y armarme toda la respuesta en función a esa base de conocimiento que yo le di. O sea, está usando un modelo del LLM normal, pero también tiene toda una base de conocimiento que le preparé muy, muy específica de la temática que le estoy dando. Y así es como creamos estos agentes especializados. Entonces me dice, bueno, ¿qué es lo que tenés que hacer? La tarea principal, verificar. Esto, aclaro, está desactualizado porque usé un contenido que tenía de un manual de liquidación viejo que para la demo no lo actualicé, pero la idea de esto es mostrar cómo funciona y no sino el contenido. Y lo que va a hacer es decirme cuáles son las tareas principales, qué documentación le tengo que pedir al cliente, cuáles son los puntos de atención, y también me puede dar jurisprudencia, me puede dar legislación y ejemplo. Por ejemplo, me dice, ¿querés que te dé un ejemplo numérico? Sí. Y lo que me va a dar, me va a armar todo un ejemplo de cómo hacer el cálculo y me va a ir explicando como si fuera un asistente de liquidación, ¿no? Que le está explicando a la persona que recién arranca. Bueno, en este caso la curva de aprendizaje en el reemplazo de esa persona es mucho más rápida. O sea, Es más rápido y mucho también menor, te la ¿no? suaviza, porque tampoco, o sea, primero es más rápido y segundo también te resuelve tener a alguien enseñándole constantemente para que esa curva de aprendizaje sea más rápida. Claro. Y Gabriel, la actualización de la normativa, por ejemplo, que vos comentabas que tenías de un manual, ¿no? ¿Se puede hacer
con una solicitud de que busque tal resolución, o la ingesta la haces vos en la actualización? Esta actualización, como es muy específico, está todo muy preparado para que responda. Lo que sí le haces que vaya a buscar es la normativa, porque ahora vas a ver, va a ir a buscar normativa y te dice resolución tal, y si querés lo puedo conectar a internet para que me la vaya y me la traiga. Entonces, acá lo que te decía, te da el ejemplo, tiene la jurisprudencia, como te dije, capaz que la jurisprudencia es vieja porque lo tomé de un manual de procedimiento viejo, pero ya tenés todo armado los casos. Y esto de jurisprudencia sí lo podría conectar a tu pregunta, Andrés, si lo podía conectar afuera, lo puedo conectar con internet para que te lo vaya a buscar y te haga resumen. La verdad que no siempre es lo mejor que te vaya a buscar y te resume cosas, sobre todo de temas impositivos en internet, porque depende del contenido que sea, y también ahí puede alucinar. Por eso acá lo que tiene es una base muy preparada con el contenido específico que le quiero dar, más que nada apuntado desde el lado del compliance, ¿no? Fíjate que está todo muy pensado para la persona que lo hace, qué documentación tiene que pedir, cuáles son los puntos de atención, cómo tiene que hacer el ajuste. Entonces, está pensado de esa manera. Esto en internet no te lo podría encontrar un chat general. Entonces, ahí se arma la base de contenido. La base de contenido es un Excel, que le subís con todos estos puntos y después eso te los puede ampliar, pero no es más, ni más que menos que eso. Puede ser un Word, puede ser cualquier... es como tener un manual de procedimientos, se lo doy al chat y lo único que hace es interactuar con la persona para ir asistiéndolo en un ajuste. Bien, Eso es perfecto. cómo funciona esta chat. No sé, vamos a hacer otras. Ayúdame con multas no deducibles. Y bueno, entonces el primer ejemplo lo que apunta justamente a tener es un chat, digamos, para la asistencia en lo que es el equipo y justamente atacar uno de estos problemas más que tenemos, que es la rotación y capacitar a la gente, sobre todo cuando arrancan en el inicio de su carrera. Un uso muy interesante, ¿eh? La verdad que para... Es algo diferente, se me ocurrió que estaba bueno mostrarlo porque no es el típico robot de compliance. Bueno, acá no le cargué un ejemplo de multas, pero no sé, vamos a ponerle, dame un ejemplo de evaluación de bienes de uso. Otro ejemplo que sí puede cargar. Si no tiene cargado ese ejemplo, te va a responder como me respondió ahí. No tengo mi base de conocimiento, un ejemplo. Bueno, el de No bienes de lo uso tiene. tampoco lo cargué. Pero bueno, el concepto de esto es, a medida que yo le vaya cargando más cosas, a medida que yo lo amplíe, me va a ir respondiendo sobre todo ese contenido. ¿Cuánto tiempo te lleva más o menos entrenar algo así con un resultado aceptable? El problema de armar el agente te puede llevar 3 horas. Lo que te va a llevar muchísimo es armar el contenido. Y vas a ver, es buena pregunta, porque lo tengo en otros ejemplos que vamos a ver ahora. Este bot, que más que nada es de interacción con la persona, lo que te va a llevar mucho tiempo es la información, porque esta información tiene que estar ordenada para que el robot, para que la gente no alucine. En uno de los ejemplos te puedo dar algo más preciso, pero es muy buena la pregunta. Básicamente te diría que el 80% del problema es generar esta información. El resto es mucho más fácil. Y ahora vuelvo a la presentación para mostrarles el segundo ejemplo. Este en realidad es uno de los más aburridos que le vamos a mostrar porque no les puedo mostrar un agente porque lo que está pasando es offline, o sea, pasa detrás del proceso que se dispara. ¿Qué es lo que hace este? Este viene a atacar ya un tema de compliance que es hacerme una conciliación de todos los pagos a cuentas que tenemos. Y esto nace de un caso real y es un caso concreto. Tengo muchos clientes que una de las problemáticas que viene el fisco nacional, provincial sobre todo, y te pide que les des todos los comprobantes de retención de pagos a cuentas que te haya tomado de 4 años para atrás, 3 años para atrás, y cuando vamos a buscar los PDF con los certificados de retención o las facturas que soportan las percepciones, no las encontrás.
Entonces, justamente lo que quería era un agente conciliador que pueda leer toda esa documentación, que después me vaya a la contabilidad, me haga una conciliación y me muestre toda esa conciliación. Entonces, la función de esto es que yo le voy a dejar en un repositorio toda la documentación. Cuando digo documentación estoy hablando de certificado de retención, facturas de proveedores, liquidaciones de granos, puede tener despacho de importación, todo lo que va a ser el soporte documental. Voy a disparar este agente que lo que va a hacer, ahora lo vamos a explicar en detalle, pero básicamente va a ir a leer todos los documentos, los va a interpretar, una vez que los interpreta me los va a estructurar y con esa información ya en un proceso de conciliación mucho más simple, porque no lo hace un agente, lo hace una base de datos, me va a cruzar contra el mayor contable y me va a generar un papel de trabajo. Este es un poco el flujo de lo que hace este agente. Yo, como les decía, les dejo todos los PDF o imagen, es indistinto, junto con un mayor contable en un repositorio. De acá para acá es todos los componentes que tiene este agente. Tiene un lector de PDF o imagen, que es el que va a aplicarle el OCR a la imagen o me va a leer el OCR del PDF. Aparece un primer agente, y acá es un poco también, está bueno esto para explicar las estructuras de cómo es este agente. Cuando hablamos de EI, acá podemos tener distintas arquitecturas de EI que están interactuando entre sí. Es como nosotros tenemos equipos de trabajo, acá también hay un equipo de trabajo de inteligencia artificial. Tengo una primera inteligencia artificial que es la que se especializa en clasificar el documento y ver de qué se trata. Y después esa misma inteligencia artificial, en función a esa clasificación, se lo manda a una segunda inteligencia artificial que se especializa en un tipo de documento. Acá tenemos 5 nodos de AI que lo que van a hacer, cada uno se especializa en extraer diferente información de diferentes documentos. Una me extrae facturas, otra me extrae en certificado de retención. ¿Y por qué hacen esto? Porque lo que hicimos fue especializarlos. Por ejemplo, una de las problemáticas que tenemos en las facturas es que para interpretar las percepciones hay que interpretar las leyendas. Y las leyendas no son uniformes. Algunas dicen percepción, ingresos brutos, CABA, y otras me dicen PER y DN tanto, y tenemos diferentes leyendas que hace difícil. Entonces, por ejemplo, ese nodo de inteligencia artificial se especializa en tener eso y a su vez tiene una base de conocimiento con diferentes significados que cuando no encuentra una interpretación busca en la base y lo ayuda a clasificar esa percepción. Perdón, te hago una consulta ahí. Ese Sí. nodo de IA que está para leer todas esas posibles nomenclaturas que él puede asociar, ¿eso algo que ustedes ya parametrizaron previamente y lo cargaron para que entienda ese lenguaje, para que vaya a entender que PERS es percepción o ya, o sea, o eso ustedes cómo lo armaron esa parte? Esto está pensado para cada tipo de documento, o sea, Mm, donde las instrucciones de lectura, digo, bueno, vos sos un especialista en interpretar bien. facturas, tenés que extraer estos datos, y tenés que hacer esta interpretación de las Bien, leyendas de percepciones. A su vez tiene una segunda instrucción que lo que dice es, en caso de que no la puedas interpretar, anda a fijarte a tu base de conocimientos si encontrás alguna similar con la clasificación para que vos la puedas asignar esa clasificación. Y en tal caso, si no encontrás ninguna, ponela como no clasificada. Esto se puede hacer también. Otra problemática que te podés encontrar es que hay ciertas facturas donde ponen percepción de ingresos brutos porque la persona que emite la factura es agente en una sola jurisdicción, entonces no te la puede identificar. También podés hacer una base de datos de esos proveedores que te están facturando, a qué jurisdicción corresponde, que la vaya a buscar si no la puede clasificar. Es como que vos le vas poniendo más herramientas. Eso es lo que tiene la gente, tiene otras herramientas, poder consultar una base de datos, y él, en función a cómo va resolviendo las cosas, va a usar esas herramientas o no para hacer esa tarea. O sea, primero lo va a clasificar, si no puede se fija en la base de conocimientos, si no en una base de datos, y eso las instrucciones que vos le vas dando.
Cada uno de estos nodos se especializa en documentos diferentes. Justamente como son muy diferentes, creamos nodos diferentes. Algunos son más fáciles, como los despachos de importación, ya que es una sola sección del despacho de donde tiene que leer. Otros son más difíciles, como son las facturas, los extractos, pero ahí es el concepto de equipo que les decía de agente. Cada uno se especializa en una tarea, acá hay alguien que clasifica, lo orquesta y se lo manda. ¿Cómo termina todo este proceso de clasificación y extracción de datos? En una base de datos ya estructurado, ya acomodado, y después ahí se dispara un proceso de conciliación, que es un cruce de datos, contra el mayor contable. El resultado final de eso es un papel de trabajo que nos muestra cómo quedó todo, que ahora se los muestro, el resultado final. Este sería el input de la gente, donde le dejo todos estos documentos, junto con el mayor contable. Y acá este sería el output. O sea, el papel de trabajo final que me deja, donde tenemos en la primera parte lo que es todo lo contable, lo segundo lo que levantó la gente. Acá estoy en lo que no encontró. Y acá está en lo que encontró, donde me dice qué número de archivo hay y si tiene diferencias con respecto a los importes que vio o algún dato. Consulta, ¿esto requiere una revisión final del profesional? Porque, a ver, aquello que no encontró porque no estaba legible en el momento de la lectura y la extracción del dato, Puede o haber no lo interpretó bien. muchos problemas. En este caso particular, quien encontró es porque la calidad de la imagen era muy mala. Y también yo tuve que partir los documentos porque no le mandé de a uno el PDF, sino que me vino todo un PDF único y los tuve que cortar, y una factura quizá me quedó por la mitad. Bien, Pero podés tener muchos motivos por qué no lo interprete. A la primera pregunta tuya, es todo lo que salga de EI, que sea para un tema de compliance final, tiene que tener una revisión, porque siempre claro. el riesgo de alucinación hay. Acá quizá te quedás con el que te dice que encontró, el riesgo de falla es mínimo porque está cruzando, el que hace el cruce no es el agente, sino una base de datos. Entonces quiere decir que esos importes coinciden, y ahí la verdad que el riesgo de que eso esté mal es mínimo. Lo que sí te va a generar son estos que no encontraste, donde vos tenés que ir a conciliar uno a uno o buscar por qué no están. Sí, claramente, digamos, el proceso crítico es la extracción del dato, porque después, una vez que El está proceso pasado, crítico, exacto, una vez que está en formato es lo electrónico principal, pero y está validado por ahí en una base de datos, te lo más o llevaría menos, a un caro, te lo lleva un VLOOKUP. Si vos lo querés llevar a claro. un proceso común que haría cualquier colega, es tener las dos planillas y hacer un VLOOKUP. Pero justamente lo que te lleva mucho trabajo es tener esto ordenado, donde vos tenés que agarrar certificado por certificado, tipearlo, y es un trabajo demandante. Así todo, con todos estos inconvenientes que tiene, eh, supongo yo que es altamente productivo y beneficioso hacerlo más allá del proceso manual que está reemplazando, ¿no? Mirá, la tasa de éxito de esto está alrededor de un 70% y se puede subir mucho más dependiendo de la calidad de lo que vos le estás mandando. Obviamente, si te mandan el certificado, que le sacaron una foto del celular, está torcido, está todo borroso, y seguramente se te falle. Pero si más o menos estás con una calidad razonable, que hoy en día empiezan a venir todos los documentos así, Sí, te diría sí, que no tendrías inconveniente. bien. Y tenés una tasa del 70 para arriba. Y esto básicamente es como un software que armaste vos mismo, porque hay herramientas que hacen esto, ponele. Pero en este caso es un software que Claro, diseñaste vos por esto un fue a agente. medida, porque aparte está. Sí, armé un agente que tiene esta personalización, porque, por ejemplo, acá el tema de que tengas una base donde vos le vas diciendo conceptos y jurisdicción es muy a medida, y eso lo podés ir retroalimentando cada vez que tenés nuevos conceptos, y lo dejas ahí en un Excel, y eso lo toma y lo incorpora en su base de conocimiento y te lo va a ir procesando. Sí, llamarlo agente a medida,
Claro. pero se hizo con todo, un software para armar agentes de inteligencia artificial. Sí, básicamente, atrás hay código, pero, digamos, el usuario que está Poco y armando nada, este hay muy agente, poquito, casi nada, sí. hay muy Pero no es poco código. visible, Es una digo, plataforma para armar agentes. Claro. es muy No, no, no es flexible. visible. Y esto te lo puedo disparar como sea. Vos te puedo poner en un mail donde le digas, ejecutame el proceso o que esté mirando la carpeta para cuando vos grabes todos los archivos se dispare solo. Tiene un montón de triggers que vos podés interactuar con eso. Y es una tarea que todos los contadores, creo que esto es algo, es parte del núcleo de trabajo de muchos contadores, ¿no? Poder automatizarlo de esta manera, la verdad que es un buen ejemplo. Sí, aparte es una tarea que no tiene mucho valor agregado en lo que haces, que es relevar esos documentos Lleva mucho y tiempo, es sí, súper demandante de tiempo porque te lleva mucho tiempo. Como y vos decís, qué, lo más crítico es leerlo. tal ujú. cual. ¿Y qué criterio tiene que tener una tarea para ser automatizable, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes, o sea, vieron que a una tarea le llevaba mucho tiempo y cumple con determinados parámetros para automatizarla? Porque todo entiendo que al final de cuentas puede llegar a ser, pero hay procesos y procesos que te llevan más tiempo, que son más simples. ¿Cómo ustedes van organizando eso? ¿Cómo van determinando? Yo ahí te lo separaría, en qué criterio tiene que tener para que sea automatizable y qué criterio tenés que tener para priorizarlo. Porque Claro, hasta bien, antes del AI, el criterio, uno de los límites de la automatización es que tenga una regla de negocio. Si no tenía reglas, vos no lo sí, podías, era un proceso cognitivo, vos no lo podías automatizar. Ahora no. Ahora con el AI, eso, la barrera subió un montón. Pero vos quizás lo que me estás preguntando es cómo priorizás un proceso claro, de otro. sí, Y también es una buena pregunta porque yo siempre me especializo en impuestos y en automatización del proceso de impuestos y por lo general es una de las áreas más relegadas. Pero, por ejemplo, si vos tenés que priorizar un proceso por las empresas, cuando hacen el caso de negocio, lo que priorizan es ahorros. mm, Y en impuestos no es una variable, la variable más importante. En impuestos puedes tener un ahorro, pero este proceso lo haces una vez por mes. sí, Preferirías automatizar, no sé, una conciliación bancaria que haces todos los días, porque vas a tener más claro, ahorro de horas. Ahora, el riesgo que vos tenés acá no se mide contra el de la conciliación bancaria, porque acá podés tener un ajuste enorme, porque no lo conciliaste, porque tomaste así las retenciones que tenías cargadas y las tomaste. Entonces, ahí aparece otra variable que es riesgo también que tenés que medir. En realidad hay un montón, pero las que más se ponderan siempre es cuánto tiempo te ahorra ujú, y qué riesgo tenés en ese proceso para priorizarlo y hacerlo. Pero es una buena pregunta, ¿por dónde arrancar? ¿Qué voy a hacer esto? O no sé, o automatizo la liquidación del IVA, o no sé, o el libro IVA digital. claro. Claro, claro. Ahí tenés, o sea, también, por un lado, el riesgo profesional, el otro, viste que siempre nosotros, a nivel profesional, el tema de ético y de ciberseguridad es como que, bueno, ¿cuánto estamos expuestos a, no? Sí, o sea, ¿qué información estamos con qué información vamos a alimentar? Es todo un tema, ¿no? Esa parte. Aquí ustedes tomaron datos que son de público conocimiento para poder alimentar todo esto y es interno porque ustedes manejan una base interna y capacitaron todo a nivel interno. Eh, pero, viste, hablándole un poco a los colegas, eso es un tema también a tener en cuenta, ¿no? Porque a veces alimentan una versión free y no sabemos qué está detrás de la caja. Sí, buen punto. Bueno, acá tenemos todos los datos que estoy mostrando están ofuscados, cambiamos los quits, cambiamos todo, pero Sí, cuando haces esto, hay algo que tenés que tener en cuenta, es que vos estás compartiendo, o sea, depende de dónde lo estás usando, estás sí, compartiendo información. Y lo más común, que son ChatGPT, Gemini, todas esas herramientas, estás compartiendo información. sí, Entonces, tenés que ver qué es lo que vas a procesar, porque si es información confidencial, no la deberías procesar ahí, la deberías procesar de otra manera. Esto hay manera de isolar todo eso y que vos puedas procesar todo esto cerrado. Por ejemplo,
en una nube de Azure, en una nube de Amazon, donde te creas tu propio clúster y corres tu AI ahí, y esos datos quedan ahí. Pero es un buen punto. Todas las herramientas que vos tenés hoy online, free, me pasó 1000 veces que, no sé, querés procesar un PDF y si es online yo no lo proceso, porque eso lo está subiendo, dependiendo de lo que sea, a un extracto bancario. Y se lo estás dando a alguien. Entonces, es un punto ahora a tener mucho cuidado. Perfecto, buenísimo, buenísimo este ejemplo y buenísimo este workflow, porque a veces el paso a paso también es un valor agregado, ¿no? Porque acá está muy bien expuesto en cómo ustedes lo diagramaron para poder tener el resultado esperado. Así que bueno, no lo podés ver porque acá no hay todo esto pasa por detrás, lo lee y lo manda, aparte tarda un proceso, ahí tenía un ejemplo de muchos certificados, pero esto sintetiza lo que está haciendo la gente adentro. Ujú. A ver, este otro requerimiento también es muy bueno y le resolvería la vida a muchos de nuestros colegas, que es un asistente en la respuesta a requerimientos de terceros. ¿Y qué es lo que hace específicamente este agente? Bueno, lo que dice ahí la presentación, nos ayuda a responder requerimientos de terceros, no importa el modelo que sea, no importa lo que tiene, lo que va a hacer es armarme todo el speech del requerimiento y va a ir un poco más allá y me va a armar los anexos. Yo les voy a mostrar también unos requerimientos que los tengo ofuscados, o sea, con datos modificados. Tenemos varios modelos, pero este sería un modelo de requerimiento típico de tercero, de ARA, donde, bueno, acá cambiamos todos los datos, pero más o menos lo que piden siempre es dame todas las transacciones, decime dónde entregás, qué relación comercial tenés con cliente o proveedor. Acá tenemos otro requerimiento que es completamente, bueno, se parece, pero es diferente. Tenemos un tercer requerimiento que ya directamente está escaneado, pero también me pide todas las cosas que piden, más o menos el punto es similar, pero con diferente información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir a mi agente. Bueno, vamos a ponerle hola para que arranque. Y lo que vamos a hacer es subirle, que me pide el requerimiento. Acá, por ejemplo, podés ver que la interfaz es otra. Acá lo metí en un Telegram para chatear directamente contra la gente. En el otro estaba en un Teams, pero podés elegir lo que sea. Y acá el resultado está en dos partes porque también me sirve para explicar cómo funciona esto. Acá también tenemos un equipo de inteligencia artificial en el flujo del agente. Hay una primera inteligencia artificial, un primer nodo de AI que lo que hace es sacar los datos clave del requerimiento y pasarle las instrucciones a otros nodos de inteligencia artificial que se especializan. Una en ir a buscar datos a una base de datos donde tengo todas las compras, la venta, los mayores de retenciones, de percepciones, y otras que se especializan en armar la respuesta. Entonces, si ves lo que le pasa a lo primero, que es el orquestador de todo esto, le da de dónde viene el requerimiento, cuáles son el título, el expediente, los puntos. Y al segundo nodo le dice, mira, vos tenés que ir a buscar a la base de datos este quit, a esta jurisdicción, fíjate si tiene venta, fíjate si tiene compra, fíjate si tiene percepciones y el periodo de tal a tal. Una vez que procede esto, esta es la respuesta final que ya me manda. Esto en general no lo manda, yo lo puse para mostrar cómo funciona. Y este lo que hace es ya armar el requerimiento con una sugerencia de respuesta. Y ahora la sugerencia es bastante precisa y les cuento por qué. Pero no solamente eso, me termina armando el anexo. Y el anexo no inventa números. Acá directamente, bueno, tuvo el caso, tenemos una retención, vamos a ver el otro. Bueno, acá tenemos más operaciones.
acá le puedo cambiar el formato, el layout. ¿Cómo me armó las respuestas? Acá, al igual que lo otro, lo que hice fue armarle que me vaya a buscar a un repositorio los requerimientos que yo voy generando para que me vea la pregunta y la respuesta, y en base a respuestas anteriores me empieza a construir esta respuesta. Entonces, lo que hace es tomarme todas las respuestas que tengan una similitud gramática, semántica con la que me está haciendo ahora, ver qué respuesta le di y con eso me arma la respuesta nueva. Y obviamente el dato que no tiene me va a poner completar. Pero lo que voy haciendo es, a medida que yo contesto requerimientos, va a tener más conocimiento de cómo responderme esas preguntas nuevas. Entonces, el producto final, de vuelta, y creo que Rolando, vos habías preguntado, ¿esto hay que revisarlo? Sí, obviamente, esto siempre lo tenés que revisar, pero ya te da una base mucho más avanzada y armada para responder que estar buscando. Y lo bueno también es que este agente está conectado con un repositorio donde están los datos de venta, de compra, y me arma solo el agente, él sabe, me arma solo el anexo, él sabe qué datos tiene que buscar en función a las instrucciones, sabe cómo obtenerlos y me arma todos los adjuntos que tiene que ir como anexo del requerimiento. Bien, tengo una pregunta, porque no es la primera vez que veo que se utiliza como chatbot en Telegram, ¿sí? Es más que nada por una cuestión de seguridad, por una cuestión de de encriptación. ¿Por qué lo utilizaste en Telegram? Porque fue más fácil que WhatsApp. Bien, por la facilidad. No, Perfecto. porque, claro, WhatsApp tiene un proceso para que vos puedas tener el Sí, API que es súper extenso, tenés que tener una página comercial, cuenta de desarrollador en Meta, por la con sencillez. Instagram. Me encanta. Este directamente te dicen, listo, tenés el Telegram, ya te dan el API, podés hacerlo para estas cosas, es fabuloso porque es súper práctico. Me encanta. Entonces, por eso lo pongo, pero igual, fíjate que los primeros también los cambié para que veas que no importa el canal, lo que te va a dar un chat obviamente es una interacción, que eso es otro punto de ventaja contra las automatizaciones tradicionales. Vos podés tener una interacción constante con el agente. Pero esto puede ser un Teams, lo podría disparar por un mail, mandárselo por un mail y digo, mira, necesito que me proceses este requerimiento y me estaría mandando esto armado en Word con los anexos, lo podés armar como más te guste. Perfecto, perfecto. Sí. Pero me ¿Qué tan, gustó esa respuesta, la sencillez. qué tan Sí, sí, es mucho más eficiente es simple. esta herramienta que acabas de mostrar? O sea, El de comparado con una requerimiento, persona que haría este trabajo. no, a ver, es diferente en el sentido que hay cosas que no te va a responder si no tiene el dato. Por ejemplo, una de las preguntas acá que hace es, ¿qué relación comercial tenés con ese proveedor? Si vos no se lo diste ese dato, no te lo va a poner y no te lo va a poder ir a buscar a otro lado. En Bien, cambio, o sea, la persona te lo va a dar. Esto sí o sí es una ayuda a la persona que hace este trabajo para que en vez de insumir 5, 6 horas armándote un requerimiento, insuma media hora revisando el contenido final y la redacción. es como un Eh, primer tamiz. Si pasa el es primero, bárbaro. claro, yo te diría que te da toda la base para que vos puedas terminar el requerimiento y le des y trabajes en el valor agregado del requerimiento y no en la parte básica que es ir a buscar la información, armar la planillita, los formatos, hacer el wording de todo eso. Ya te lo da armado. Mientras más contenido le dé, mientras más pueda conectar esto con distintas fuentes de información, más completo te lo va a dar. Por ejemplo, si esto no tuviera conexión con esta base de datos que te digo, donde tengo toda la información de ventas, compras, no te puede armar los anexos. Claro. Entonces ahí ya tendrías que ir vos a hacerlo. Pero de Sí, vuelta, esto no te va a generar el requerimiento final. Siempre una persona lo va a tener que controlar y finalizar. bueno, es la buena noticia, ¿no? Todavía tenemos trabajo. Sí, sí, falta que hable con el inspector después, ¿no? Pero bueno, será otro Y nivel. que No, no no, pero sea, y que no sea otra IA, otro agente para que comuniquen Claro. entre ellos, ¿sí? Y resuelvan, ¿no? Sería muy sí, interesante ver.
ver esa disputa entre IAs. Pero por el momento nosotros, y por suerte, tenemos que Tenemos seguir trabajo. Es que vos le podés poner un revisor atrás, otra idea que revise la redacción. A lo que voy es, esto no nos va a reemplazar por la complejidad que tiene todo esto. Sí, que es el objetivo, te va a sacar esa carga de trabajo que tenés en el día a día en preparando esto y sobre todo en este tipo de cosas que a veces quizás no tiene tanto valor armar el anexo, el formato, el wording, y te enfocás en lo más complicado que es cómo armarlo, qué poner, cómo explicar bien clara la situación. Y lo interesante, cualquier profesional de ciencias económicas con muy poco conocimiento puede lograr este resultado. O sea, no necesitas saber de programación ni, ni temas sofisticados de inteligencia artificial. Es así, No, ¿no? el usuario directamente lo interfiere, o sea, le manda el requerimiento y ya le da esta respuesta. No tiene que hacer absolutamente nada y Pero trabajar digo, sobre en la el respuesta. entrenamiento, en la definición del trabajo que tiene que automatizar el agente, en eso no se requiere grandes conocimientos. El trabajo Para que armar hiciste este agente, ¿me decís? sí, para armar el agente. A ver, dependiendo de qué parte, necesitas ciertos conocimientos para ver cómo armás esa base para darle, para que te arme la respuesta y te vaya a buscar las respuestas anteriores. Este tipo de agente es mucho más complejo quizá de los que vamos a ver más adelante, que son más simples de armar, porque la tarea que tiene que hacer es más compleja, pero en este quizás sí Bien, necesitas cierto conocimiento técnico. bien. Tengo uno más para mostrarle y después pasamos con los casos de lo que es ChatGPT, con armar un agente en ChatGPT, que es un asistente en la búsqueda de normativa. En este caso lo tengo en Teams también. Lo agregué como un apps. Este agente lo que hace es, en este caso, me ayuda a buscar fallos de la Corte Suprema. Lo que hice fue bajarme todos los sumarios de la Corte Suprema de 1865 hasta ahora, estructurar un poco esa información y dársela para que me los vaya a buscar y me los procese en base al pedido que haga. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la típica. Y acá retomo la pregunta que me habías hecho, Rolando, en un momento. Bueno, ahí me lo volvió a repetir. Esperen que le vuelvo a repetir la pregunta, porque arranca así. ¿Qué es lo difícil de esto? Si armar esto o cuánto tiempo te lleva armarlo. Te puedo decir que en este caso el 95% fue armar toda la base de información que tiene esto atrás. Porque están todos los fallos de la Corte y los fallos de la Corte, vos fíjate que te trae la causa, las voces, el texto resumido del sumario, la referencia, o sea, el tomo y el folio en donde está, la fecha, y tiene una clasificación respecto a la búsqueda que vos le hiciste, que ahora está ordenado por fecha, lo puse así, pero lo puedo clasificar por ese score de cuál es el relacionamiento que tiene con tu búsqueda. Y preparar esta información fue lo difícil, porque tuve que hacer un robot que me baje los sumarios, los PDF, y después eso pasarlo a una base de datos. El agente en sí fue hiper sencillo, pero la información que tiene en su base de conocimiento es lo que me llevó muchísimo tiempo de armar. Y bueno, esto lo podés llevar a otros ámbitos en búsqueda de legislación. Esto no está trabajando con Internet, o sea, no va a buscar a ninguna página, sino lo está tomando desde su base de conocimiento porque está mucho más enriquecida de lo que puede hacer en Internet, donde sí puedes tener muchas alucinaciones. Acá el riesgo de alucinación es mucho más chico porque yo ya le preparé esta información para que la busque y me la traiga y me la muestre como yo necesito acá, que es dame todos los datos principales de los fallos y
le podría poner que si quiero me traiga el fallo después, ahí sí me lo vaya a buscar a internet y me traiga ya el fallo puntual que encontré. ¿Texto completo es esto? Este es el texto completo del sumario, Ah, no del fallo. ¿Tá? Por eso bien, lo hice en base a los sumarios y no al fallo. Así que bueno, interesante. esta es la parte de agentes que son un poco más complejos de armar. Ahora pasamos, si quieren, a la parte de agentes que pueden armar ya a nivel usuarios con una cuenta de ChatGPT. El ejemplo que le voy a traer acá se vincula a los agentes que ustedes pueden construir a través de ChatGPT con una simple cuenta Pro o Plus, tal como lo mencionó Gabriel anteriormente. Y lo primero que vamos a ver es la activación de conectores. Como dijimos, un agente funciona conectándose a una base de datos, conectándose a Internet, a diferentes aplicaciones. Entonces, acá vamos a ver ¿cómo podemos hacer en ChatGPT? Vamos a ir a la configuración y vamos a tener diversos conectores a los cuales nosotros debemos darle actualización para que acceda, por ejemplo, a nuestra base de datos de Gmail, a nuestro correo electrónico de Gmail u otras también, otros tipos de conectores que tenemos disponible a través de ChatGPT. Lo que tenemos que tener presente es que es recomendable no tener información sensible por ejemplo, en Google Drive, dado que no sabemos a quién le estamos confiando la información. De hecho, en la presentación de esta herramienta, los mismos proveedores de esta solución aconsejan no alojar información confidencial que le vamos a disponibilizar a la gente, dado que puede existir riesgos de ataques que se roben esa información, se llevan nuestra información y podamos tener muchos problemas con nuestros clientes. Acá, como ven, como fuimos viendo, tenemos muchas alertas de esos temas y una vez que está configurado, bueno, vamos a poder comenzar a utilizar el modo agente. ¿Cómo utilizo el modo agente? Lo vamos a visualizar acá, simplemente voy al signo más, hago clic en modo agente. Una vez que activé el modo agente, van a ver que se disponibilizan diversas acciones, por ejemplo, que me genere informes, otras acciones, por ejemplo, que me genere hojas de cálculos, presentaciones, un montón de cosas que me ofrece ChatGPT para que el agente lo pueda hacer de manera semiautónoma. Semiautónoma porque van a ver, cuando veamos la demo que trajimos para mostrarles de dos casos en particular, va a haber momentos donde la gente nos pide intervención, ya sea para loguearnos a la cuenta de correo electrónico mediante la cual el agente va a enviar información o para validar que está haciendo bien el proceso. Ahora vamos a ver un caso de extractor de datos. Simplemente va a acceder a lo que es el OneDrive, al cual le vamos a disponibilizar la información porque ya le dimos accesos con los conectores. Va a recabar datos de este OneDrive, va a través de la extracción, que básicamente hace una combinación de OCR con inteligencia artificial para la extracción de esos datos, y luego lo va a enviar por mail. Vamos a ver la demo. Como ven, ese es el OneDrive donde tenemos los archivos. Le incorporamos un prompt con todas las indicaciones de las acciones que debe realizar e inmediatamente, una vez que le damos Enter, se nos va a abrir como una especie de máquina virtual donde vamos a ver todas las acciones que va ejecutando nuestro agente. Como ven, acá está intentando conectarse a lo que es el repositorio de información, en este caso Google Drive. Ahí pueden visualizar que ya encontró los documentos, va a empezar a procesarlos para luego generar un Excel. Vamos viendo en tiempo real lo que va haciendo paso a paso la gente. Si queremos lo podemos dejar en segundo plano y seguir haciendo otras cosas, pero bueno, en este caso está bueno para que ustedes vean cómo va interactuando. Una máquina virtual, es como una máquina paralela a la nuestra donde la gente puede ir
realizando acciones sin interferir en las acciones que nosotros vamos ejecutando en nuestra máquina, o sea que puede trabajar en paralelo. Acá vemos que está creando un archivo en formato JSON, que es lo que nos va a permitir luego estructurarlo en forma de tabla en el Excel. Ahí está intentando abrir la cuenta de Google porque ya preparó el archivo. Ahora lo va a querer, enviar por mail. Ahí uno se va a tener que loguear para poder ingresar al correo y a su vez, como pudieron visualizar, nos muestra el archivo que va a enviar por mail para que le digamos si está correcto. Bueno, ahora nos logueamos y el agente en su próxima acción va a ingresar ese correo electrónico, va a escribir un texto que ya está preconfigurado en el prompt que nosotros incorporamos a esta aplicación y finalmente va a hacer el envío por mail. Van a ver que en el envío por mail, por ahí se confunde un poquito en la ejecución de la tarea, pero como nosotros le dimos varias instrucciones para reforzar que repase todos los pasos, finalmente lo va a terminar enviando correctamente con todo su contenido, con el destinatario correcto y demás. Como pueden visualizar, ahí va escribiendo todos los mensajes de las acciones que va ejecutando, los inconvenientes que va teniendo y cómo los va resolviendo. Acá van a ver que va avanzando sin mayor problema y finalmente los va a enviar al mail, tal como nosotros se lo indicamos en el prompt. Como pueden visualizar también en la parte inferior, hay un mensaje que dice datos sensibles, detectas un problema, detener el agente. Esa es otra particularidad que tiene ChatGPT, que yo puedo detener el agente en cualquier momento. Si yo veo que está tomando información incorrecta, que se está confundiendo, que no llega al resultado deseado, bueno, lo puedo detener en el momento que yo quiera. Por lo cual, ahí podemos decir que tiene un accionar semiautomático, dado que nosotros podemos intervenir en el proceso. Ahí nos dio una cierta información, a quién se lo va a enviar y demás. Antes de enviarlo es como que nos dice, ¿está ok lo que yo efectué, las tareas que efectué, las acciones que efectué? Le digo que sí, al decir que haz clic en enviar y va a enviar la información al destinatario correspondiente vía correo electrónico. Ahí lo está procesando. Este video cabe destacar que está en modo acelerado, funciona un poquito más lento el agente, pero efectos prácticos, de que lo podamos mostrar de modo más rápido y eficiente, lo aceleramos un poquito. Pero ahí dice, trabajó durante tantos minutos, te va indicando todo. Realmente es muy interesante verlo accionar. Bueno, y ahora ya terminó el proceso y vamos a pasar a otro ejemplo. Cuando termina el proceso, como pueden visualizar en la parte inferior, dice que listo, que el correo se envió correctamente y si necesitamos algo más, se lo podemos decir. Bueno, ahora vamos a ir a otro caso que es las respuestas de consultas a clientes. Básicamente lo que vamos a hacer es darle acceso a una base de conocimiento en Google Drive. Luego de eso, lo que va a hacer el agente es responder sobre una determinada temática y va a redactar automáticamente un correo electrónico para enviar al cliente. Vamos a ver la ejecución. Introducimos el prompt con todas las acciones que nosotros queremos que haga. Se abre esta especie de máquina virtual donde en la parte superior nos va indicando cuáles son las acciones que va ejecutando, que se vinculan con el prompt introducido. Acá vemos que se está conectando a Google Drive para encontrar los archivos para responder. Nos va diciendo paso a paso qué es lo que va haciendo. Nos dice que ahora está abriendo los documentos y demás, que no lo vemos, pero lo está haciendo. Lo está haciendo en un segundo plano, en su máquina virtual.
Va leyendo todos los documentos, va interpretando, va extrayendo la información necesaria para la respuesta. Lo pueden visualizar en los comentarios que nos va emitiendo el agente. Y finalmente va a elaborar el correo electrónico. Acá lo que incorporamos son doctrinas, fallos, un resumen sobre la temática en cuestión y con toda esa información nos va a arrojar la respuesta. Cuanto más estructurados sean los datos que nosotros incorporemos a nuestra base de conocimiento, más efectiva va a ser esa respuesta. Bueno, acá nos trajo todo el resumen de la temática, absolutamente todo, y ahora que nos indica que está listo para redactar el mail, entonces le decimos que ok, que lo haga, que arranque con la redacción del correo electrónico, que estamos de acuerdo con la información que nos trajo. Y bueno, acá nos está armando el correo electrónico, obviamente que si solamente está utilizando información de Google Drive, que nos lo señala qué información está utilizando. Si nosotros hacemos clic ahí donde dice Google Drive, podemos acceder a qué archivo utilizó para redactar ese párrafo. Y bueno, como vieron, redactó perfectamente el correo electrónico. En este caso no lo configuramos para que haga un envío automático del mail, pero podríamos hacerlo. Y el agente lo que va a decir una vez que nos haga la redacción, nos va a decir, ¿estás de acuerdo con este contenido? ¿Querés que lo envíe por mail? Y le decimos que sí. Va a procesar todo, como hizo en el caso anterior, y finalmente lo que va a hacer es decirnos, bueno, ya procesé todo, lo hice de este y de tal modo, ¿estás de acuerdo? Le decimos que sí, que haga clic en enviar y lo va a enviar, tal como lo hicimos en el caso anterior. Y básicamente acá pudimos ver cómo funciona, que como ustedes pueden ver, es muy sencillo. Tengan cuidado de no incorporar información sensible, pero más allá de eso, es una funcionalidad muy útil y disponible a todos a través de la licencia Pro y Plus. En la licencia Pro tenemos, llamémosle 400 vidas. Y en la versión Plus, que es la más económica, tenemos unas 40 vidas, por así decirlo. Se los voy a mostrar. ¿Qué significa las vidas, Alejandra? Eso es lo que voy a explicar ahora. Ah, bien. Como es una versión beta, tenemos, yo le digo vidas informalmente, porque tenemos 40 oportunidades para interactuar con el agente. Depende de la complejidad del agente, nos va a restar más o menos vidas. O sea, si es un agente muy complejo, quizás me ocupe de estas 40, 10 de ellas, y bueno, me van a quedar menos hasta el mes próximo para poder volver a utilizarlo porque es una versión de prueba. Después que pase esta versión de prueba, vamos a tener una disponibilidad seguramente libre, sin limitaciones, pero bueno, por el momento tenemos una versión de prueba que nos sirve igual para ejecutar diversas tareas durante ese mes, que para nosotros sean un punto de dolor, vale decir que nos lleve muchísimo tiempo de tareas generalmente operativas que tenemos en los estudios contables, en las consultorías vinculadas a las ciencias económicas, y que esto nos puede ayudar bastante. Más que nada para lo que son cuestiones teóricas. Por ejemplo, si nosotros vamos a introducir em, todo lo que sea doctrinas, resúmenes, normativas, fallos y demás, eso no es confidencial. Entonces, tranquilamente podemos configurar un agente para que nos ayude, por ejemplo, para hacer alguna recopilación de información sobre una consulta compleja que nos traiga un cliente, sujeta obviamente a una validación final antes de enviar por mail o redactar un informe o lo que fuese. Pero bueno, creo que es una cuestión, una herramienta económica disponible al público en general y que nos va a ayudar a mejorar nuestra tarea diaria en el día a día, junto con otras soluciones tecnológicas que también tenemos de modo gratuito o con licencias económicas en el mercado. Quiero hacer una consulta, Ale. ¿Sí? Cuando vos utilizaste tu mail, Ujú. para este tipo de procesos, ¿armás un mail especial dentro del estudio, viste, como para que esté separado de las cuentas
como principales para que pueda interactuar también con ese Drive? Nosotros en KPMG no utilizamos esta funcionalidad, lo trajimos a modo de ejemplo para el Mm. público en general para que tenga aplicación. Nosotros utilizamos agentes de una complejidad superior, tal como lo mostró Gabriel en diversos casos, por una cuestión de compliance, porque lógicamente es un riesgo conectarlo en un entorno público como es este. Perfecto, eso es un tema también a considerar, por eso hago Sí. como este disclaimer más que nada y consulta, porque también lo Ujú. tenemos que tener en cuenta, porque Es muy eh, importante, porque lo si he es visto, una ¿viste? cosa que Entonces, enviemos un resumen de un posgrado que estemos haciendo, de algún ujú. tema que estemos estudiando, que nos mande un resumen directamente a nuestro mail. Otra cuestión es enviar información sensible, confidencial, que no sea teórica, mediante este medio, porque puede ser un riesgo. Claro, sobre todo cuando estamos siempre haciendo la consulta, o sea, en este ámbito público que lo estamos colocando, estamos haciendo la consulta a un drive privado, ¿viste? Entonces, Exacto, ahí, como más allá de las conexiones que tenemos de seguridad y todo, o sea, cómo pueden infiltrarse porque entran directo a un mail. Entonces yo digo, bueno, exacto. pensando en cuestiones de seguridad informática, digo, bueno, cómo lo hacían, pero esta aclaración, que es válida para todos los colegas, es importante con este Sí, más que paréntesis, nada, ¿no? estas acciones que ejecutamos a través de esta gente las hicimos para que ustedes puedan ver cómo un agente se conecta a diferentes aplicaciones, que quizás en agentes de mayor complejidad no lo vemos porque se ejecuta en un segundo plano. Acá lo vemos bien cómo funciona un agente porque tenemos una máquina virtual donde constantemente ChatGPT nos informa qué acciones va ejecutando, caso que no sucede en un agente de mayor complejidad creado en otro entorno que es más sofisticado, donde todo en general corre en segundo plano. Entonces la idea era traer esto que nos pueda ayudar a tareas diarias donde no tengamos información sensible y a la vez pudimos visualizar cómo funciona un agente paso a paso. Eh, Perfecto, para dar una aproximación al uso, creo que han sido ejemplos súper valiosos en los que han desarrollado, porque nos mostraron 5 o 6 ejemplos importantísimos que hacen al dolor del profesional y al uso que puede hacer con estas herramientas que son de público conocimiento y bueno, más allá de algunas que mostró Gabriel que tenían todo un desarrollo interno que eran potentes, todas con paciencia y con instrucción se pueden llevar a cabo, que es importante para los profesionales. Obviamente. Más allá del tema de confidencialidad y de seguridad de la información que decía Andrea que es importante y claramente Alejandra respondió en ese sentido, a nosotros o a mí en particular me interesa saber qué obstáculos pueden encontrar en la implementación en un caso real, sobre todo en el aspecto técnico, por un lado, y el otro el funcional, ¿no? De los procesos. En A ver, herramientas de uso público, No, dentro de una organización corporativo, si querés. sí, de corporativo, el primer obstáculo que tenés es todo el tema de confidencialidad de la información. Como te dije, esto tiene que correr en un clúster cerrado, entonces tiene que estar preparada la entidad, tener esa tecnología ya preparada en un clúster, en una nube propia, para que eso no trascienda, y creo que es el principal problema que te puedes encontrar hoy. Una vez solucionado ese tema, que es más tecnológico, técnico, llamémoslo así, después es muy particular del proceso, pero te diría que el tema es, para que esto se pueda automatizar, tenés que tener un proceso maduro y definido, y si ya tenés eso, ya lo podés incorporar. Otro tema que también te podés llegar a encontrar un escollo es la conectividad de todo esto a los diversos subsistemas o, eh, o bases de datos. Por ejemplo, el agente del requerimiento que te mostré, que tiene que ir a buscarlo, una base de datos, te podés llegar a encontrar con un obstáculo del lado de seguridad informática donde no te den esa posibilidad de que un agente se conecte directo.
tenés alternativas, sí, podés crear un data lake intermedio donde Claro. ponés la información que vos solo necesitas usar, con detalle de venta, de compra, para que la gente vaya. Por eso, te vas a encontrar un montón de temas que creo que vienen más del lado técnico y del lado de seguridad informática que por el lado funcional o procesos. Como te Y, dije, con el tema, sí. y culturalmente, en cuanto a la recepción del usuario frente a esto, Culturalmente, ahí yo creo que se habla más de lo que se dice. Mi experiencia es que vamos kilómetros atrás de distancia. Todavía encontramos un montón de compañías que usan Excel, ni siquiera te digo robot, macro. Entonces, la realidad, ese es el día a día de las empresas, es el Excel. Ahora es como que hay toda una movida de empezar a impulsar esto. Lo que tiene la inteligencia artificial es que en términos de costo es más accesible claro. que un robot. Por ejemplo, desarrollar un robot era más caro, la licencia del robot ahora es más accesible. Pero creo que todavía está totalmente inmaduro lo que es la profesión en usar todo este tipo de tecnología. Y hay un Y camino para, muy largo por recorrer. y para los profesionales independientes, que de estos hay muchos, digamos, en los matriculados, ¿cuál sería la sugerencia? Ahí tenés un escollo mayor porque tenés un tema técnico que, por ejemplo, esto que te digo, ya el profesional independiente debería usar herramientas prearmadas low cost para hacer estas cosas. No se va a poner a codear, no se va a poder armar. Entonces, por ejemplo, lo que mostró Ale de ChatGPT es una solución, porque a vos ya te dan una interfaz para un consumidor final que no requiere de ningún conocimiento de programación para poder armarte un agente que te conteste en las cosas. Te queda el otro escollo, ¿no? Que es la seguridad Sí, de claro. la información. Entonces, lo que hay que buscar es ese tipo de herramientas que te den una seguridad en cuanto a que no se están compartiendo datos. Pero de hecho, si vos vas a ChatGPT, cuando vos contratás la cuenta en el setting, tenés una opción para decirle que no querés compartir datos. Lo que pasa es que vos no sabés qué está pasando detrás. Claro. Te dicen que no Es y una capaz que te están promesa. usando igual. Claro, es una promesa. Está acá, sí. Pero ahí lo que necesitas es tener el uso de herramientas para consumidores, llamémosle finales, ¿no? O sea, de gente, herramientas low code. Hay más que ChatGPT, hay otras. Tenés Make, tenés un montón de herramientas para hacer agentes que no requiere de conocimiento técnico, al menos muy poco, y a vos te permiten armar este tipo de cosas. Bien. Andrea, ¿tenés para hacer una? Mira, no, yo, mientras tanto iba escuchando y digo, me quedó la frase que dijo un poco Gabriel, que todavía nos falta mucho. Y en ese todavía nos falta, ¿no? En el desarrollo, a nivel general, ¿no? O sea, viendo la macro. Digo, y analizando este avance que es tan grande. Yo digo, o sea, es poca la aplicación, digo, y tan rápido el avance, digo, ¿cómo vamos cada vez más alejados y cómo tenemos que ir adaptándonos? ¿Viste? Porque apenas el año pasado, cuando hicimos, Gabriel, ¿te recordás cuando empezamos a mostrar el uso de los RAG, que está todavía en el YouTube del Consejo, y ahora mostrar a agentes todo lo que pasó en menos de un año, ¿sí? Y con Alejandra, que también hicimos una charla en donde veníamos planteando el ChatGPT inicial como modelo de lenguaje y ahora aplicarlo enseguida a responder mails, ¿no? Evolucionó tanto y nosotros seguimos incorporando conocimientos. Yo digo, ¿en qué momento el profesional va a poder equipararse? Porque esto va a pasos agigantados, ¿viste? Entonces eso es lo que todo el tiempo nos estamos cuestionando, ¿no? ¿Cómo llegar, ¿no? Porque ahí sí se produce como un desequilibrio, ¿no? A nivel competitividad. O sea, entonces a eso yo voy visualizando como profesionales. Vos, Gabriel, Ale, todos salimos de la facultad como contadores y cómo nos vamos capacitando todo el tiempo. Y yo digo, todo lo que queda por aprender, ¿no? Es la reflexión diaria. Hoy
¿viste? Cuando haces un checklist de todo lo que armaste, digo, bueno, hoy qué aprendí nuevo, ¿no? Creo que ese es como más como un obligatorio. Sí, eso es así, o sea, que nos falta mucho, pero el lado bueno de todo esto es que cada vez tenés herramientas que Mm, son tan listas para el consumidor y son mucho más baratas. Yo lo comparo bien. siempre con armar un robot, que era lo más tradicional, que era Ujú. mucho más caro, del lado ya de armarlo, de las licencias, a lo que hoy podés tener un Copilot, que ahí sí podés tener la información mucho más, ahí solucionás el tema de cómo lo tenés y la confidencialidad de datos, donde el Copilot lo podés tener hoy como una herramienta propia y te hace un montón de estas tareas y lo usa cualquiera, no necesitas saber nada, simplemente le pedís lo que necesitas, que te redacte un mail, que te los ordene, que te extraiga, no sé, datos de una factura, que antes eran más difíciles. Entonces tenés las dos cosas, la tecnología está avanzando muchísimo, muy rápido, estamos muy rezagados, pero también acceder a esa tecnología yo creo que es mucho más fácil y está siendo cada vez más fácil, y ya tanto a nivel técnico como económico. Entonces Sí, eso puede, queda claro. la brecha la puede bajar un poco. Ujú, Queda ok. claro que siempre estamos atrasados porque es una vorágine increíble lo que tenga que ver con inteligencia artificial, en general con todo lo que es tecnología. Y la adaptación humana a eso va a una velocidad mucho más lenta. De hecho, cuando uno está viendo estas herramientas, ya sabe que la obsolescencia es rápida. En 6 meses por ahí aparece algo Sí, mucho mejor, mucho más barato, mucho más rápido y más fácil de usar. Creo que es eso lo que nosotros tenemos que entender. En la medida que no nos metamos rápidamente en este escenario, vamos a quedar también muy rápidamente fuera de contexto laboral porque hay mucha diferencia entre el profesional que utiliza estas nuevas herramientas que aquel que no lo adopta. Entonces, creo que es una responsabilidad de todos en lo profesional estar al tanto de lo que está apareciendo, cómo utilizarlo, cómo mejorar nuestro trabajo, liberarnos del trabajo operativo, repetitivo y monótono y utilizar ese recurso de dedicación profesional en aquello que es estratégico, que genera valor tanto para nuestro trabajo como para el trabajo del cliente. Así que, no sé, Andrea, yo creo que ya tenemos tiempo cumplido. ¿Te Sí, parece si hacemos un cierre? totalmente. Yo, la última pregunta, déjame Dale. hacerles a los chicos porque ellos manejan no solamente el mercado local, sino también el mercado internacional. Entonces, muchas veces hacemos, o sea, nos estamos no más que nada comparando, sino tenemos que ver cómo evoluciona, ¿no? El mundo de los negocios, donde todos los profesionales de económica formamos parte. Y bueno, es decir, los que llevan, digamos, las finanzas y las contabilidades en el mundo están mucho más avanzados que nosotros, tienen mucho más recursos. ¿Ustedes pueden ver o tuvieron la facilidad o el acceso a ver cómo estamos comparativamente en el sentido, si estamos como no pioneros, sino como adopter o como, digamos, o como más retrasados? mira, de mi experiencia eso depende de la región de donde estás, y depende mucho del sistema tributario que tiene atrás. Lo Ujú, que te puedo decir, en general, región América Latina, estamos igual, algunos mejor, algunos peor, pero es la misma situación. Vos vas a cualquier empresa y tienen el Excel y de fondo y bien, la misma problemática. En otras regiones hay mucha más automatización porque ya desde el inicio los datos son mucho más generados automáticamente. Y eso tiene que ver un poco con las normas. Te das cuenta cuando implementas un ERP, un sistema de gestión, acá vienen a implementarlo a Argentina y se agarran la cabeza, porque le empezás a explicar los regímenes de recaudación y no entienden cómo puede haber tanto, todo diferente. Entonces, viene por ese lado. Hay bien. regiones que están mucho más automatizadas, con software, hasta te diría, mucho más estándar. Tenés software ya no digo la marca, pero son muchos que son generales y motores de cálculos que los usa casi toda la industria, mientras que en América Latina no es común tener esos software estándar porque no te andan, o te andan en un país con una industria. Y después
a nivel día a día, yo lo que veo es que tiene una situación similar. O sea, mucho trabajo manual, mucho reproceso, mucha normativa caso a caso o particularidad caso a caso, que es más o menos la misma situación. Bien. Muchas Bueno, oportunidades. hay Sí. una esperanza que a ver si ahora, bueno, con estas nuevas leyes que supuestamente van a lanzar, a ver si podemos implementar más tecnología y poder tener otro tipo de trabajo de que genere un valor agregado a nivel profesional y no ser ni los planilleros ni los analistas de normativas, sino simplemente ese profesional que acompaña a la sociedad, le genera un valor agregado, ¿sí? Y se apoya como este copilot, digamos, a la tecnología, ¿no? Se apoya en eso y nos ayudan. Así que bueno, no más preguntas, les agradecemos muchísimo Obviamente. por todo el Muchas apoyo, gracias. porque siempre, cada vez que los llamamos, nos traen herramientas nuevas, hacen análisis, inclusive hasta ustedes mismos se van superando. Así que gracias por todo. Muy buenas Bueno, gracias a ustedes presentaciones por y la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. nos Uno, vemos dos, en la tres. próxima. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias.